Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 28 de febrero del año 2024. En este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, usted además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días. Está viendo cómo estoy tratando de superar un estornudo. En fin. Antes era más fácil hacer radio, ahora ya no tanto. Ahora en la radio lo ven a uno igual. Bien, muchísimas gracias por estar allí. Aquí saludo a Cristel Rokiewicz, quien nos saluda desde Toledo, en España. Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Jesús Grajirena está viendo el programa hoy desde la playa de Puerto Viejo, en Cachalamar. Ese hotel le trae recuerdos a Floralicia. Hugo Boscán nos saluda desde el Tenerife, en las Canarias. José de Villa, Maracaibo. Henry Moreno Hernández en Atlanta. María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. María Alejandra Alfonso en Gainesville. María Isabel Vargas en Tennessee. Alfredo y Marianela en Toronto. Jocelina Costa en Midland, Texas. Joya le manda un beso a Barbarita desde Toronto. Doña María Alicia Sifontes, siempre tan consecuente desde Caracas, deseando que aparezca el teniente Ojeda. Bueno, ese deseo lo compartimos todos. Ojalá se dé. Saeda Bon en Orlando, Magali Hernández en Dublín, el Nava, Itziar de Achurra también nos saluda, Mimoni Ani en Bogotá, Edgar Bravo en España, Pepita Samper en Houston, Grey Hernández, Josefina Hernández. ¡Wow! ¡Qué cantidad de amigos reportando la sintonía! Jorge Klein en Madrid. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y feliz aniversario. Laura Rodríguez está en la producción general, pero en este momento, por estar en la producción general, no está en el estudio. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 28 de febrero, es el día de San Román Abad. Felicitaciones a todos los Román. Santa Cira, Santa Marana y San Osvaldo. Felicitaciones a los Osvaldo. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna menguando en Libra, luna de paz, luna de equilibrio, luna de ponderación, luna de reconciliaciones. La luna ideal para firmar acuerdos y contratos, porque es la luna en que todas las partes llegan a ponerse de acuerdo y todas son beneficiadas. La luna de la armonía y el equilibrio. A las 19 minutos de la noche entrará menguante en Escorpio, pero de Escorpio hablamos mañana, mejor. Así que tenemos a la luna menguando en Libra y al sol en Piscis este miércoles 28 de febrero del año 2024. Hoy en la Argentina es el día del bailarín. No sabemos si es bailarín de ballet o el bailador del tango,
que es todo un arte también. En España es el Día de Andalucía. En Taiwán es el Día de la Paz. Esto se recuerda por el incidente del 28 de febrero. La masacre del 28 de febrero fue un levantamiento en Taiwán, el que inició el 28 de febrero de 1947 y que fue brutalmente reprimido por el gobierno chino del Kuomintang de Chiang Kai-shek, resultando en la muerte de unos 30.000 civiles. En Uruguay es el grito de Ascencio, la decisión tomada por los criollos de la Banda Oriental el 28 de febrero de 1811 a orillas del arroyo Ascencio para emprender las primeras acciones revolucionarias contra las autoridades realistas españolas de Montevideo. Bueno, felicitaciones a los amigos uruguayos. Hoy nuestro programa lo vamos a iniciar en Madrid con Ignacio Joftis. Él es gerente senior del programa de la Clooney Foundation for Justice. Amnistía Internacional contribuye a la investigación penal de la justicia argentina sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La demanda presentada ante la justicia argentina en junio de 2023 por víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice tiene su origen en la falta de un sistema de justicia independiente en Venezuela. Luego vamos a conversar con Gustavo Alegret de NTN 24, aunque está de paso en Miami. Él vive en Washington, pero ahora lo tenemos acá en Miami de visita. Así que bienvenido, Gustavo. Con él vamos a conversar de los resultados electorales en Michigan. El presidente Biden y Donald Trump ganaron ambos cómodamente sus respectivas primarias allí en Michigan. Trump venció a Nikki Haley por 40 puntos, pero en los suburbios de tendencia demócrata el porcentaje de Trump frente a Haley fue más pequeño, en lo que la campaña de Haley llamó una señal de advertencia intermitente para Donald Trump. Por eso ella insiste en seguir. En Orlando vamos a conversar con Jesús Seguías, el presidente de Dating Corp. Dating Corp recién ha publicado un estudio sobre el estado político en Venezuela. Si las elecciones fueran mañana, el 55% votaría por María Corina Machado, el 14% votaría por Nicolás Maduro. El 80% de la población venezolana tiene una valoración negativa de Nicolás Maduro. Cuando le mencionan Maduro, vienen sentimientos de antipatía, rabia, desprecio y ninguna sensación positiva. Así las cosas. En Ciudad de México vamos a conversar con el periodista Pepe Macías. Violencia electoral: asesinan a 2 candidatos a la alcaldía de la ciudad de Marabatío, en México, en menos de 24 horas. Y con Mabel Di Martino iremos en Barcelona, España, a la Mobile World Congress del mundo, que ya abrió sus puertas en Barcelona con la inteligencia artificial como principal atractivo. Y nuestro foro... vamos a conversar con Oscar González a propósito del proyecto I-395-SR-836-I-95. Si yo se lo digo así, usted va a pensar que es un código para una invasión de marcianos. No. Si usted vive en Miami, ve la de construcciones que están ocurriendo en las autopistas, en la 395, la 836 y la 95. ¿De qué manera van a confluir? ¿De qué manera son esos puentes inmensos que van a hacer de las autopistas del centro, del corazón de Miami, algo sencillamente único? Eso lo vamos a conversar con Oscar González, quien es el portavoz del proyecto. Y el foro del día de hoy está muy interesantísimo. Del FOMO al HOMO, o FOMO versus HOMO. Y usted se preguntará, como me lo pregunté yo cuando me plantearon el foro, ¿y eso qué es? FOMO es Fear
of missing out. El miedo a perderse las cosas. Y ese FOMO es lo que hace que muchas personas tengan ansiedad con sus teléfonos celulares porque sienten que tienen que estar al tanto de todo lo que está ocurriendo. El FOMO, por el contrario, es el joy of missing out. El placer de perderse las cosas, de no estar interesados, y entonces ellos dejan de lado el celular. Eso promete ser una conversación por demás interesante. La vamos a llevar adelante con Oleni Coronel, psicólogo clínico, psicoterapeuta en Vancouver, Canadá, y con Manuelita Pérez Méndez, también psicólogo clínico en Buenos Aires. Ese será nuestro programa para este miércoles 28 de febrero. Al repasar las efemérides de esta fecha, el 28 de febrero de 1525 Hernán Cortés hace ejecutar a Cuauhtémoc, el último emperador azteca, al que le quemó los pies. El 28 de febrero de 1788 se funda San Fernando de Apure, en el corazón de los llanos venezolanos. El 28 de febrero de 1854 murió en el exilio a los 84 años de edad Simón Rodríguez, educador, escritor, ensayista, filósofo venezolano. Fue tutor y mentor nada menos que de Simón Bolívar y de Andrés Bello. Se llamaba Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez y en su exilio se hizo llamar Samuel Robinson. Él nació en Caracas el 28 de octubre de 1769. Le bautizaron el 14 de noviembre del 1769 como un niño expósito, es decir, un niño huérfano, y fue criado en la casa del sacerdote Alejandro Carreño, quien le dio su apellido. 28 de febrero de 1909 se celebra por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Esto ocurrió en Estados Unidos cuando el Partido Socialista, en honor a la huelga de las trabajadoras textiles de 1908, protestaron por mejoras en sus condiciones de trabajo. 28 de febrero de 1940, en el Madison Square Garden de Nueva York, se transmite el primer juego de básquetbol por televisión entre la Universidad de Fordham y la Universidad de Pittsburgh. Lo verían muy pocos porque muy pocos receptores había en ese entonces, pero fue el primer juego. El 28 de febrero de 1953, los científicos Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick descubren la estructura química del ADN. El 28 de febrero de 1963, Radio Caracas Televisión transmite por primera vez un debate político en el país entre Rafael Caldera y Jovito Villalba. El 28 de febrero de 1971 se fundó el grupo teatral Rajatabla en Caracas. 28 de febrero de 1973 en México se estrena el primer capítulo de El Chapulín Colorado. No contaban con su astucia. El 28 de febrero de 1986 es asesinado en Estocolmo el primer ministro sueco Olof Palme, a la edad de 57 años. En 1991 terminó la Guerra del Golfo. El 28 de febrero del 2013 renuncia el Papa Benedicto XVI, siendo el primer pontífice en hacerlo en la era contemporánea y apenas el cuarto en la historia de la Iglesia Católica. Benedicto falleció el 31 de diciembre del 2022 a los 95 años. Y en el 2013, ese mismo día, falleció el gran Pompeyo Davalillo, el hermano mayor de Vitico. Fue grande liga, jugó el shortstop con los senadores de Washington y aquí siempre estuvo vinculado a los Leones del Caracas, que llegó a dirigir en más de una oportunidad. 28 de febrero de 1728 se estrena en Londres de Georg Friedrich Händel la ópera Siroe, Re di Persia.
Y el 28 de febrero de 1862, ahora en París, se estrena de Charles Gounod la ópera La Reina de Saba. Y el 28 de febrero de 1942 nació Brian Jones, fundamental en el origen de los Rolling Stones. Estuvo con ellos hasta su muerte en 1969. Y a las 9:16 de la mañana hacemos contacto con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? Esperando las buenas noticias que siempre nos traes. En la última conversación, Hani, nos dejaste realmente impactados con todo lo que estaban recolectando en el balance que hicieron en la oficina al cierre del mes de febrero. Cifras récord. Exactamente. Sí, para nuestros clientes solamente en el mes de febrero pudimos cerrar $8 millones colectando a todas las víctimas que pudimos cerrar sus casos. Y el mes aún no se ha acabado. No se ha acabado porque además tenemos un día de más, tenemos el regalo del 29 porque es bisiesto, ¿no? Hani, ¿qué pasa cuando tienes un cliente que no es asegurado? Si la persona es la víctima y no tiene seguro, pues no importa, porque la víctima realmente tiene derecho a todo sin tener seguro, sin tener licencia. Solamente para que esto aplique tiene que ser la víctima. Ahora, si es el culpable, obviamente tiene que tener un seguro. Y si el culpable le dio a mi clienta y no tiene seguro, pues ahí es todo un problema porque no podemos hacer el caso. Pero lo importante es que tú sepas que siendo la víctima, ya seas pasajero o seas el chofer, es importante que tú sepas que tienes derecho a hacer un reclamo. O sea, no importa si estabas manejando o no, no importa si tienes seguro o no. ¿Y qué es lo que incluye ese reclamo? Bueno, el arreglo del carro lo hacemos por cortesía siempre en nuestras oficinas y también lo más importante es el foco de las lesiones que tú podrías tener después de un accidente, tengas cuenta de eso o no en ese momento, porque las lesiones pasan o se ven muchos días después. Las lesiones conllevan a que tú puedas tener una compensación monetaria por el caso, porque ya tu columna, ya tu espalda, ya tu rodilla, ya el hombro no va a ser igual después que tienes un trauma después del accidente. Hani, fíjate, yo estoy de visita en Estados Unidos, no estoy asegurado y tampoco tengo dinero para llamarte y pagarte a ti como abogada. ¿Qué hago? Si no tiene dinero, no importa. ¿Por qué? Porque la compañía de seguro de la persona culpable es la encargada de todo, de pagar todos los gastos después de un accidente. Ve usted, no se preocupe, no tiene seguro y es la víctima, llame a Hani Martínez Ward. No tiene dinero y es la víctima, llame a Hani Martínez Ward con más razón. ¿A dónde la va a llamar? A este número que le aconsejo guarde ya de una vez en su celular. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Cuál es la mejor hora para llamar a tu oficina, Hani? Todas las horas, en todas las horas siempre hay empleados aquí. Por eso es que somos un equipo de 150 personas, o sea, mire usted. Están el equipo del fin de semana, de las noches. Tenemos un equipo realmente rotativo que a la hora que usted llame, vamos a estar aquí para usted. Eso es lo que se llama 24/7, 24 horas todos los días del año. Anote, por favor, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755.
los teléfonos de Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward. El editorial con César Miguel Rondón. Ayer, Datincorp dio a conocer su más reciente estudio de opinión. Hay cifras sin duda impactantes. Si las elecciones fueran mañana, el 55% votaría por María Corina Machado, el 14% votaría por Nicolás Maduro y el 8% votaría por otros candidatos. 56% de los consultados apoyaría un acuerdo nacional entre el gobierno y la oposición y todos los sectores del país con el respaldo de la comunidad internacional. El 70% considera prudente que haya un acuerdo entre los líderes políticos del país para resolver los problemas económicos de inmediato. 70% de los consultados aconseja a María Corina Machado que en caso de quedar inhabilitada, definitivamente como candidata, apoye a otro candidato de la unidad opositora que esté habilitado. El 80% evalúa negativamente la gestión oficialista. Leo acá, el 43% de los entrevistados señala la economía, inflación, bajos salarios y desempleo como el mayor problema que requiere solución urgente. Con relación a la migración, el 18% considera que tiene planes de salir del país. 13% se quedaría en Venezuela. Son más los que tienen planes de irse que los que se quieren quedar. Y la razón para quedarse, porque no tienen otro camino. Dios. Y hay algo que me llamó la atención. Preguntaron por los sentimientos que producen las personas. 18% de los venezolanos sienten alegría cuando le mencionan a Hugo Chávez, 14% tristeza, pero el 21% no siente ninguna emoción frente a ese nombre. Cuando mencionan a María Corina Machado, el 42% siente alegría. Cuando mencionan a Nicolás Maduro, sería bueno que el señor Maduro escuchase esto, el 23% siente rabia. El 17% siente vergüenza. ¿Usted sabe lo que es que el 17% de la población de un país sienta vergüenza cuando le nombran al que gobierna? Pero lo que es increíble es que el 15% lo que siente por Maduro es desprecio. Desprecio. Esa es la última encuesta de Datincorp. 9:24, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 28 de febrero. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:27 de la mañana, vamos con las noticias más importantes de este miércoles 28 de febrero. El presidente Joe Biden y el candidato republicano Donald Trump ganaron cómodamente sus respectivas primarias en Michigan. Biden se enfrentó a una votación de protesta por su postura sobre la guerra entre Israel y Hamás, donde los activistas pidieron a los demócratas que votaran sin compromiso en sus boletas. Decenas de miles lo hicieron y la protesta parece haber obtenido alrededor del 13% de los votos y ganado un delegado en un distrito estadounidense predominantemente árabe. Biden recibió el 81% de los votos. Trump venció a Nikki Haley por 40 puntos, pero en los suburbios de tendencia demócrata, el porcentaje de Trump a Haley fue más pequeño, lo que la campaña de Haley llamó una señal de advertencia intermitente para Trump. Haley dijo en un comunicado anoche que Joe Biden está perdiendo alrededor del 20% del voto demócrata hoy, y muchos dicen que es una señal de su debilidad en noviembre. Donald Trump
está perdiendo alrededor del 35% de los votos. Esa es una señal de advertencia para Trump en noviembre. Esto desde el comando de la señora Haley. En Rusia, los funerales del fallecido líder opositor Alexei Navalny tendrán lugar el 1 de marzo en Moscú, según anunció hoy el equipo del político tras denunciar durante 2 días dificultades para encontrar un espacio para la despedida pública del opositor. Mientras, Yulia Navalnaya, la viuda de Navalny, hablará ante el Pleno del Parlamento Europeo, que además debate la muerte del líder opositor y la necesidad de apoyar a prisioneros políticos y a la sociedad civil rusa. Y en Londres, Marina Litvinenko, la viuda del exespía ruso envenenado Alexander Litvinenko, participa junto a otros disidentes rusos en un panel de expertos para hablar sobre la situación en Rusia ante las próximas elecciones presidenciales y la muerte del opositor Alexei Navalny. Desde el año 2015, Venezuela ha enfrentado la migración masiva de más de 7 millones de personas, sobre todo jóvenes, según señalan investigaciones de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. La causa más estudiada para explicar el fenómeno ha sido la debacle económica, pero otro posible factor puede estar influyendo en ese grupo de la población: la falta de participación en los asuntos comunes. Regresando a Estados Unidos, los líderes del Congreso continúan avanzando en los proyectos de ley de financiación del gobierno, pero se acaba el tiempo antes de que un cierre parcial entre en vigor el próximo sábado. Los demócratas se están inclinando por aceptar una propuesta del presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, para extender el primer tramo de proyectos de ley de financiación que vencen al final de la semana hasta el 8 de marzo, y extender el resto de proyectos de ley que se agotará el 8 de marzo hasta el 22, evitando así un cierre temporal. El presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, planifica una reunión con Nicolás Maduro para discutir las próximas elecciones presidenciales de Venezuela. Así lo aseguró la agencia Reuters en el día de ayer. Según 2 fuentes de Reuters, la reunión podría darse esta semana. Lula quiere solicitar a Maduro garantías de que Venezuela no intensificará la retórica en el Esequibo antes de la votación presidencial, según las fuentes. El objetivo es dejar las cosas en un segundo plano y no dejar que las elecciones contaminen el diálogo, según otra de las fuentes. La reunión con Maduro se daría al margen de la cumbre de la CELAC en San Vicente y las Granadinas. Qatar acusó a Israel de hacer morir de hambre deliberadamente al pueblo palestino, ya que la ayuda no llegó a miles de personas en Gaza. Mientras tanto, las Naciones Unidas dijeron que a sus equipos en el enclave se les niega sistemáticamente el acceso a las personas necesitadas mientras sus convoyes de ayuda han sido atacados por las fuerzas israelíes. Por otra parte, tras 145 días de guerra que han dejado casi 30.000 muertos en la franja de Gaza, crece la expectativa de un acuerdo de tregua entre Israel y el grupo islamista Hamas. Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, declara hoy a puerta cerrada en el Congreso, en el marco de la investigación de juicio político contra su padre por presunto tráfico de influencias, una situación que los republicanos buscan explotar para perjudicarlo en las elecciones presidenciales de noviembre. Se espera que los republicanos presionen al hijo del presidente sobre su papel en supuestamente vender la marca Biden para conseguir lucrativos negocios en el extranjero, su propensión a invocar su apellido en negociaciones comerciales, y si alguno de los millones de dólares que ganó con entidades comerciales extranjeras benefició personalmente a su padre. Es una cita textual. Y bien, a las 9:33 de la mañana vamos hasta Madrid. Allí está Ignacio Hoftis, el exgerente senior de programas de la Clooney Foundation for Justice, y es abogado en la querella argentina representando a 2 víctimas y a la propia fundación. Ignacio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, para poner al tanto a nuestra audiencia,
¿Qué es la Clooney Foundation for Justice? Bueno, nosotros somos una organización que trabaja sobre graves violaciones de derechos humanos. Tenemos distintas iniciativas, pero la que pertenezco yo se llama The Docket, donde básicamente tenemos una misión muy clara, que es la lucha contra la impunidad de crímenes internacionales. Estamos hablando de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Y la manera en que luchamos contra esa impunidad es a través de, básicamente, del litigio estratégico. Somos un grupo de abogados y abogadas especialistas en derecho internacional, donde intentamos, a través del litigio, luchar contra la impunidad, y en ese contexto trabajamos en distintas regiones, en distintos países, en distintas situaciones, siempre vinculados a graves violaciones de derechos humanos. Ahora, dicho esto, ¿qué trabajo está haciendo la Clooney Foundation for Justice en el caso venezolano? Bueno, en el caso de Venezuela, nosotros estamos naturalmente muy preocupados por justamente la comisión de estas graves violaciones de derechos humanos. Entonces, básicamente tenemos como dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, apoyamos la investigación que está llevando a cabo la Corte Penal Internacional, que desde el año 2021 inició una fase de investigación. Nosotros estamos apoyando a la Fiscalía de la Corte, dando información, elaborando informes, intentando eso, que la investigación avance lo más rápido posible. Ese es uno de los proyectos que tenemos. El otro es el impulso que hemos hecho en Argentina, para que Argentina, a través de un principio que se llama la jurisdicción universal, investigue graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela. Y nosotros desde la Fundación hemos impulsado esta investigación en Argentina, representando familiares de dos víctimas, y también la propia Fundación es parte de este proceso en Argentina, como decía, gracias al principio de jurisdicción universal. ¿Cómo funciona este principio de jurisdicción universal? El principio de jurisdicción universal básicamente es una herramienta que tienen los jueces de cualquier lugar del mundo para investigar graves violaciones de derechos humanos con independencia de dónde se cometieron, quiénes lo cometieron y contra quién se cometieron. ¿Sí? Tenemos el ejemplo, digamos, del caso emblemático en su momento, en el año 98, de Pinochet, donde había un juez español investigando crímenes cometidos en Chile por chilenos contra chilenos. Eso se da gracias a este principio que habilita a los jueces a investigar determinadas violaciones de derechos humanos, estas graves crímenes como la que estamos mencionando, crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad. Cualquier juez del mundo puede investigar esto con independencia en qué país haya cometido. Entonces, Argentina, en este caso, está ejerciendo este principio de investigar los crímenes cometidos en Venezuela, concretamente crímenes de lesa humanidad, que es lo que nosotros hemos denunciado. A ver, entonces ustedes presentan ante un juez argentino, allá en la Argentina, un caso contra el Estado venezolano o contra el gobierno venezolano, representando a dos víctimas. ¿Es así? Sí, digamos, estamos representando familiares de dos víctimas que han sido asesinadas en el contexto de la manifestación en el 2014, y nosotros nos enfocamos en fuerzas de seguridad. Es decir, no se trata estamos hablando de un procedimiento penal donde vamos identificamos perpetradores o responsables penales específicos, y es lo que estamos haciendo en este caso. Identificamos víctimas que han sido, donde hay responsables penales que nosotros creemos que tienen que responder ante la justicia. Como Venezuela no investiga, acudimos a Argentina para que dé esa luz de esperanza de alguna manera a las víctimas que vienen esperando hace tantos años por justicia, ¿no? Sabemos cómo funciona el régimen venezolano. Un régimen que controla la totalidad de las instituciones. De hecho, ya no hay institucionalidad en Venezuela. ¿Cuál es la potestad de ese tribunal argentino frente a un gobierno, a un régimen que seguro le dará la espalda, le insultará y se desentendrá de lo que decida ese tribunal? ¿Qué ocurre entonces? Sí, en este caso, esa es una de las complejidades de estos procedimientos. Cuando un tercer estado investiga crímenes cometidos en otro país, ¿no? Sí que existen antecedentes donde esto ya sucede, inclusive en Argentina. Argentina, por ejemplo, desde hace el año 2012 está investigando crímenes cometidos durante la Guerra Civil del Franquismo en España, donde ya ha producido pruebas, ha habido pedidos de extradición. Es decir, que si bien existen dificultades evidentes que nadie puede negar, también hay herramientas internacionales y regionales que permiten a los países, en este caso Argentina, poder avanzar, ¿no? Y poder investigar. Y nosotros esperamos a que esta investigación llegue a buen puerto y que si hay responsables penales que sean sancionados, ¿no? por la justicia argentina. Es decir, hay dificultades, pero también hay posibilidades y hay antecedentes que muestran que esto realmente
no es algo teórico o una aspiración, sino que realmente se puede concretar y pueden pasar cosas concretas, ¿no? Y es lo que nosotros estamos claramente aspirando. Ignacio, acabas de responder algo que te iba a preguntar, es decir, ¿quién es el que va a proceder con la pena? Es decir, ¿quién va a llevar adelante el castigo? Es entonces la justicia argentina, no se está confiando para nada en la justicia venezolana. Exacto. Nosotros, lo acabas de definir muy bien, nosotros tenemos claro, y es algo que denunciamos en la querella, y bueno, lo han denunciado tantas organizaciones internacionales, Venezuela no está investigando esta grave violación de derechos humanos. Nosotros, a mí concretamente me ha tocado documentar la falta absoluta del debido proceso en cualquier investigación que he podido ver sobre este tipo de delitos. Entonces, con Venezuela, claramente nosotros decimos, al igual que tantas organizaciones internacionales, que no investiga. Entonces, bueno, ahí es donde se habilita la jurisdicción argentina, que tiene, bajo este principio que comentábamos al principio, la jurisdicción universal, tiene todas las facultades y todas las posibilidades de hacer un juicio, digamos, un juicio normal, como se podría llevar en cualquier otro país, donde hay un juicio, donde hay testimonio, donde se declara y un juez puede dictar una sentencia eventualmente en el futuro, indicando quiénes son responsables penales y donde se debería poder ejecutar esa sentencia, ¿no? A través, bueno, de los distintos, como decía, los distintos canales que existen de cooperación judicial con distintos países, no solo con Venezuela, sino con la región y otros países del mundo, ¿no? Una última pregunta, Ignacio. ¿Cuán avanzado está el proceso? Bueno, el proceso ha avanzado a buen ritmo de momento. Nosotros la denuncia la hemos presentado en junio y en menos de un mes se abrió la investigación. O sea, el juez comenzó a investigar efectivamente a ver qué estaba pasando y ahora se están produciendo lo que llaman, se está produciendo pruebas, pero bueno, para ver si eventualmente hay elementos para llegar a un juicio tradicional como todo el mundo conoce. Es decir, siempre nos gustaría que esto vaya más rápido, eso está claro, ¿no? Las víctimas están ya desesperadas y pidiendo a gritos justicia de algún lado, ¿no? Entonces, siempre nos gustaría que vaya más rápido. Pero también queremos que de momento va a buen ritmo y esperemos que así sea, ¿no? Que así siga. Se están produciendo pruebas y esperamos que siga avanzando para llegar a buen puerto. Así será. Ignacio, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el programa de hoy. Ha sido un gusto, muchas gracias, buenos días. Ignacio Hovitz es el gerente senior de programas de la Clooney Foundation for Justice. Nos habló desde Madrid. Son las 9:41 de la mañana, una pequeña pausa. Y al regreso nos vamos a ocupar de los resultados electorales en Michigan, tanto para Biden como para Donald Trump. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxitos 107.1 FM. Ahora, en el 2024, tus clásicos de siempre se extienden para poder acompañarte toda la tarde. Porque el amor te da cobijo y calor, enciende tu corazón. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:43. Canero Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te puedas establecer en los Estados Unidos. Para que concertes una cita con ellas, llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y bien, vamos con el vuelo de la paloma ahora a Michigan, donde ayer hubo elecciones, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano. Y tanto Joe Biden como Donald Trump, respectivamente, salieron muy favorecidos en las votaciones. ¿Qué nos dicen esos resultados de ayer? Vamos a consultar con Gustavo Alegret, el destacado periodista radicado en Washington, pero que tenemos la fortuna de tenerlo de visita en estos días aquí en Miami. Gustavo,
Muchas gracias por atendernos en esta mañana y bienvenido a Miami. Muchísimas gracias. La verdad es que huyendo un poco del frío de Washington, que ya nos tenía un poco hasta, como decimos en mi tierra, hasta la coronilla, pero nada que ver con el frío en Michigan, me imagino. Por supuesto. A ver, ¿qué lectura le das a los resultados de anoche en Michigan, Gustavo? La lectura es que claramente en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano parece inevitable la victoria de Joe Biden y de Donald Trump. Pero no es un camino de rosas. Más bien, algunas espinas se han presentado en el camino de una manera muy elocuente. En la parte republicana, Nikki Haley mantiene su pulso, como mínimo, ha dicho, y es una mujer de palabra, lo ha dicho ella en los últimos días, hasta el próximo martes, que es el supermartes, el 5 de marzo, en el que la candidata o aspirante republicana dirá si continúa o no continúa. Lo tiene muy difícil. Es muy probable que acabe abandonando, pero le está jugando la carta a qué pasa si Donald Trump enfrenta grandes problemas judiciales, qué pasa si a Donald Trump le cae una sentencia de privación de libertad, etcétera, ¿no? Y ella sigue ofreciendo un retrato que para Donald Trump tendría que ser preocupante, y es que hay un 20, 30, 40% de los votantes, según el Estado, que siguen prefiriendo a una alternativa a Donald Trump a pesar de lo inevitable de su candidatura. Y de Joe Biden, en el caso de Michigan, se ha presentado un 13% que uno podría pensar que es poco, pero que es un voto de protesta dentro del Partido Demócrata. Y si quieres analizamos qué puede pasar con ese voto, pero en cualquier caso Joe Biden, si bien ha ganado con el 80%, ese 13% tendría que preocuparle. ¿Por qué? ¿Qué protesta ese 13% demócrata? Hay una población en Estados Unidos que es musulmana, árabe, americana, que está viendo el conflicto en Medio Oriente y la guerra en la Franja de Gaza con profunda preocupación por el impacto en la población civil. El 13% es de todo el estado, pero si miramos el detalle, poblaciones o ciudades tan emblemáticas en el estado de Michigan como Dearborn o Hamtramck, donde la población árabe americana es muy alta, esos porcentajes que apostaron no por Joe Biden, sino por un voto de no comprometido, uncommitted, como dicen en inglés, ha llegado al 56% en el caso de Dearborn o al 61% en el caso de Hamtramck. Es decir, que los votantes demócratas, 6 de cada 10 en una de esas dos poblaciones, prefirieron no votar por Joe Biden y lo hicieron por un candidato, por una persona no comprometida, no identificada. Es decir, se identifican como demócratas, pero no lo hacen por el inevitable candidato que es Joe Biden. Y esto podríamos replicarlo en otras poblaciones con una alta presencia de jóvenes, donde hay centros universitarios. Es decir, no solo está enojando al voto árabe americano o musulmán, sino también al voto joven. Y este voto joven no es exclusivo de Michigan, sino que es de todo el país. Generaciones de jóvenes que se incorporan a votar en las próximas elecciones de noviembre. ¿Qué votarán? Esa es la gran interrogante. A ver, regresando al sector republicano, la señora Haley llama la atención en cada momento sobre un punto importante. Es verdad, Donald Trump está ganando de manera abrumadora, pero está perdiendo votos con relación a los comicios del 2020, por ejemplo. Y no solo está perdiendo votos, sino que votos dentro del Partido Republicano, sino que esa pérdida a la hora del escenario global, nacional, podría ser significativa. ¿Tiene sentido el argumento de la señora Haley o es mero discurso de campaña electoral? El estado de Michigan definió las elecciones en el año 2016 cuando Donald Trump le ganó a Hillary Clinton. Y a partir de ahí se derrumbó el sólido apoyo demócrata del medio oeste. El 2020, la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump fue definitiva para que Donald Trump no fuera reelecto. La victoria de Biden en 2020 fue de 150.000 votos. Si hoy analizamos los votos que han ido a no comprometidos, ese 13%, son 101.000 votos. Es muy probable, César Miguel, que
los votos no comprometidos demócratas no se trasladen en una elección presidencial mayoritariamente a Donald Trump. Me atrevería a poner la mano en el fuego que más del 90 o 95% van a permanecer en esas posiciones y no se van a ir a los republicanos. Yeah. Pero saldrán a votar, es un voto que es un voto de protesta por principios. Y cuando tú tienes unos principios, no es que no te guste una determinada política, es que hay unos principios que son los que rigen tu vida, tu existencia, tu día a día. Por lo tanto, frente a ese dilema, los votantes pueden decidir no votar. ¿Qué harán los votantes de Nikki Haley? Es muy probable que esos sí se realineen con el votante republicano en su mayoría. Tal vez no todos, puede haber un trasvase de votos de republicanos moderados que no voten o republicanos moderados que decidan una opción como Joe Biden antes que volver a ver a Donald Trump, pero los porcentajes me parece que son importantes y aquí es donde Joe Biden puede tener problemas a la hora de ganar ese estado, que es definitivamente clave para la elección. Ya. Gustavo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Mucho gusto, gracias César, siempre por vuestra amable invitación. Gracias. Gustavo Alegret, destacado periodista de NTN 24 en Washington, ahora de paso por Miami. Son las 9:52. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, el proyecto de ley de Florida que permite demandas civiles por la muerte por negligencia de un niño no nacido fue dejado de lado el lunes por su patrocinador en medio de la oposición bipartidista nacional al controvertido fallo de la Corte Suprema de Alabama sobre los embriones. La medida conocida como SB 476 habría permitido a los padres de un niño no nacido recuperar daños y perjuicios por dolor y sufrimiento de quien haya causado la muerte del niño, en este caso el embrión, sin incluir a la madre. Se estaban preparando enmiendas para abordar las preocupaciones de que la ley se utilizaría contra los médicos que practican abortos legales. Un proyecto de ley similar en la Cámara de Representantes todavía está bajo consideración, pero el patrocinador del Senado no está seguro de que esté en el lugar correcto, lo que indica que podría estar condenado al fracaso en esta sesión legislativa esta ley que permite las demandas civiles por la muerte por negligencia de lo que llaman un niño no nacido y que es un embrión. Caramba, eso se va a complicar. Sin lugar a dudas. En todo caso, es una maravilla que no siga adelante esa ley que pone en riesgo una cantidad de tratamientos médicos para hacer justamente posible el nacimiento de bebés en familias que sufren de problemas de fertilidad. Ya. Gracias, Flor Alicia. Bien, el reloj indica 9:54 de la mañana. Nuestro comentario editorial lo dedicamos a el reciente estudio de opinión de Datincorp, donde hay datos reveladores, interesantes. Vamos hasta Orlando, donde está el presidente de Datincorp, Jesús Seguías. Jesús, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Saludos cordiales a todos los que nos están viendo. ¿Este estudio cuándo se realizó y en qué ciudades? Este estudio se realizó en 17 estados de Venezuela, incluyendo el Distrito Capital, y se hizo el pasado domingo, hace 3 días. O sea que lo tenemos muy, muy fresco. ¿El margen de error cuál sería en este caso? Mira, el margen de error es 2.8%, error muestral. O sea, un estudio altamente confiable, 1.200 entrevistas, y se hizo en hogares directamente, supervisión directa en campo, como hemos hecho siempre los estudios en Datincorp. Y bueno, ahí tienes tú la verdad y nada más que la verdad por ahora. Te hacía estas preguntas para que nuestros oyentes pudieran manejar el grado de confianza, de veracidad del estudio. Destaca que si las elecciones presidenciales fuesen mañana, el 55% votaría por María Corina Machado versus el 14% que votaría por Nicolás Maduro. Pero en un escenario polarizado, la situación se hace más radical.
el 65% votaría por la señora Machado y solo el 15% por el señor Maduro. Para ti, que manejaste y diseñaste la encuesta, ¿dónde están los datos más relevantes, más importantes? Mira, el dato más relevante sin duda pues es que el posicionamiento de la candidata de la oposición, o una de las candidatas de la oposición venezolana, que es María Corina, es un posicionamiento muy sólido, que está creciendo. Yo lo dije hace un tiempo atrás, que es la dirigente política que ha logrado captar la emocionalidad de los electores, y eso es la joya de la corona en cualquier campaña electoral. Sí. Y ella está muy bien posicionada en este momento y respaldada por la inmensa mayoría de los venezolanos que están anhelando un cambio. O sea, recordemos que los venezolanos ya están, después de 25 años de confrontaciones, de idas y venidas, de situaciones muy difíciles, ya los venezolanos están ansiosos de un cambio. Y quien está capitalizando eso en forma masiva es María Corina Machado. ¿A qué se le atribuye? ¿Al éxito de las primarias o influye también su proceder, la manera como se ha comportado y cómo se ha comportado el que sería su rival, el señor Maduro? Yo quedé, César Miguel, en no querer emitir juicios de valor acerca del estudio. Bueno, muy bien, perfecto. En serio, ¿no? Sí, es muy difícil, pero yo prefiero limitarme a hablar de lo que ya está allí, que creo que esas cifras son demasiado relevantes, demasiado reveladoras, demasiado contundentes como para que los políticos sepan del bien que van a vivir y del mal que van a morir. Entonces, yo agradecería muchísimo, agradezco mucho pues la pregunta, pero yo creo que después que yo he opinado tanto, y tú lo sabes, que he dicho tantas cosas, creo que este es un momento en el que se requiere de mucha serenidad, de mucho aplomo, en el que hay que tomar decisiones muy importantes, y en el caso concreto pues de la candidata María Corina Machado, ella tiene pues ante sí algunas decisiones y algunos desafíos y dilemas muy grandes. Sin duda. Es decir, ella en este momento está inhabilitada. Es la candidata de mayor posicionamiento, que va a pasar el día que se inscriban los candidatos y le digan, pues usted puede participar. Bien, es un escenario. ¿Y qué va a pasar si le dicen no puede participar? ¿Cuál es el escenario? Y en este caso, allí la encuesta revela qué le dicen los venezolanos a María Corina Machado, qué es lo que debiera hacer en caso de que quede inhabilitada definitivamente. ¿Y qué le dicen los venezolanos? Bueno, 70% de los venezolanos le dicen a ella que en caso de quedar inhabilitada definitivamente, ella debe propiciar la búsqueda de un otro candidato que sí está habilitado y que garantice la participación en el proceso electoral del 2024 para que Venezuela tenga la oportunidad pues, de presentar una opción de cambio. Eso es lo que dicen. Pero además, cuando haces el cruce de variables, encontramos con que el 70% de quienes apoyan a María Corina Machado le dicen lo mismo. Es decir, le dicen, si no puede ser candidata, hay que buscar otro candidato. ¿Qué designaría ella, en definitiva? Sería una suerte de madrinazgo, ¿no? Ahora, me llama la atención este dato. El 89% confía muy poco o nada en los partidos políticos. Es una tendencia que viene ya desde hace unos cuantos años. El 47% se define como independiente. Y mencionas dos datos. El 15% se identifica con el PSUV y el 14% con 20 Venezuela. 20 Venezuela está a la par entonces del PSUV. ¿Qué pasó con los demás partidos, Jesús? Yo no voy a opinar de los demás partidos. Ajá. Voy a opinar de 20 Venezuela. Sin duda alguna, 20 Venezuela está capitalizando el prestigio de María Corina, el liderazgo de María Corina, y la gente ve en 20 Venezuela una opción partidista de interés, que en este momento se iguala, y por primera vez en mucho tiempo, un partido de oposición se iguala al PSUV.
Esto significa para María Corina también un reto de carácter político, más allá del tema electoral, que es que tiene un partido. Ella es líder de un partido conformado por dirigentes altos, medios, de base, que tienen también proyectos y aspiraciones políticas. Es decir, ella forma parte de un colectivo político. Y ese colectivo político en este momento está bien posicionado, y no olvidemos que el próximo año tendría que haber elecciones regionales y municipales, y ella tiene ahora no solo la responsabilidad ante sí misma y ante la oposición como un todo y ante el país, sino también ante sus militantes. Es decir, ¿qué va a pasar después del día D? ¿Cómo va a manejar eso? ¿Cómo va a manejar y administrar ese capital político? Ahí están los grandes desafíos y, como te dije, no voy a opinar por ahora. Muy bien. Para cerrar, el 80% evalúa negativamente a Nicolás Maduro. Y le agregas al estudio algo muy significativo, que es la conexión emocional. ¿Qué emoción despierta este señor entre los venezolanos? El 23% a la mención de Maduro siente rabia. El señor produce rabia. El 16% produce vergüenza. Y una categoría impresionante. El 15% cuando tú le mencionas a Maduro siente desprecio. ¿Qué te dice a ti esa conexión emocional? ¿Por qué la incluiste? ¿Sospechabas datos como estos, tan gruesos, tan lapidarios? En todo proceso electoral, la conexión emocional es más importante que la racional. Fíjate tú que en ese estudio hay una cosa interesante, ¿no? Ahí preguntamos por los acuerdos de Barbados. Y preguntamos quiénes conocen los acuerdos de Barbados. Y hay una cantidad de personas, casi el 50%, que no sabe nada de los acuerdos de Barbados. Pero cuando les pregunta quién violó los acuerdos, hay como un 16% de esas personas que dicen que los violó el gobierno. O sea, no sabes nada, pero por el solo hecho de ir contra el gobierno, dices cualquier cosa. Entonces, para Datencorp en este momento lució interesante comenzar a trabajar y a preguntar acerca de las conexiones emocionales de los electores. Porque eso casi siempre las encuestas lo olvidan. Y eso forma parte normalmente de las encuestas cualitativas. Pero en esta oportunidad decidimos incluirlo y ya vemos pues quien tiene la mejor conexión emocional positiva con los venezolanos es María Corina Machado y los del gobierno, y en este caso Hugo Chávez, por cierto, no está tan bajo, pues. Nicolás Maduro quedó peor que Hugo Chávez en este caso. Y esos tres personajes son importantes para ver qué tanta conexión tienen los venezolanos con Chávez aún, qué tanta conexión tienen con Nicolás Maduro y con María Corina Machado en este momento. Y hay una cosa interesante, César Miguel, que no podemos pasar por alto, que hay un porcentaje importantísimo de venezolanos, el 53%, si mal no recuerdo, de los electores, votarían por un candidato opositor, llámese como se llama. Esto es un dato revelador porque dice que los opositores en este momento, o mejor dicho, los venezolanos en su mayoría, están identificados con María Corina Machado como líder, pero tienen muy claro que lo prioritario para ellos no es la figura de una persona determinada, ni el liderazgo individual de alguien. Lo determinante es el deseo de cambio y no desaprovechar la oportunidad del 2024. Entonces, estos son insumos importantes para las decisiones estratégicas de la oposición venezolana, que tienen que evaluar que los venezolanos lo que más quieren en este momento, por encima inclusive de la identidad con una candidata, lo que más quieren es un cambio. Y es comprensible, porque después de 25 años, mira, ¿quién no quiere un cambio? Entonces, eso está por encima de las preferencias individuales hacia un líder determinado. Si los líderes de oposición no saben calibrar esto correctamente, bueno, ya veremos qué va a pasar después.
Jesús, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Saludos cordiales a todos. Jesús Seguías, presidente de Dating Corp desde Orlando. 16 minutos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. FOMO versus HOMO. ¿Qué es esto? FOMO es Fear of Missing Out. Miedo a quedar por fuera, a perderse cosas. Y esto lleva a las personas a sentir ansiedad y preocupación por no estar en las tendencias, en los eventos sociales, y ello los hace pegarse, sumergirse, zambullirse en las redes, el celular, etc. Por el contrario, el HOMO, Joy of Missing Out, el placer de quedar por fuera, el placer de perderse las cosas, es una tendencia contracultural que celebra la alegría de desconectar y disfrutar el momento presente sin las distracciones de la vida digital. Abordemos esto con la licenciada Oleni Coronel, psicóloga clínica en Vancouver, Canadá. Oleni, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel. Encantadísima de estar aquí. Y al otro extremo del continente, en la ciudad de Buenos Aires, está la también psicóloga clínica Manuelita Pérez Méndez. Manuelita, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. A ver, entiendo que existe el FOMO y como respuesta al FOMO surge el HOMO. Pero, ¿por qué el FOMO puede leerse como algo negativo? Comencemos con Oleni. Pues el FOMO, esta tendencia a necesitar estar presente en todo y a participar de todo, puede leerse como algo negativo porque es generador de muchísima ansiedad, porque por supuesto que es imposible estar en todos los sitios al mismo tiempo. Y también con el añadido de las redes sociales tenemos acceso a una infinidad de situaciones en las cuales el FOMO nos quisiera hacer participar y es muy frustrante pues no tener la posibilidad de hacerlo. Pero por otro lado, esta tendencia a estar mirando hacia afuera también nos desconecta con nuestro interior y nos hace ir actuando según las tendencias, según lo que está pasando afuera y no necesariamente según lo que realmente nosotros necesitamos y deseamos hacer. Ya. ¿Y qué es el HOMO en este contexto? Vamos a Buenos Aires. ¿Qué opinas, Manuelita? Bueno, como respuesta justamente a lo que estaba planteando la licenciada Oleni, el HOMO viene como una búsqueda de poder encontrar satisfacción en las propias elecciones y poder entenderse, conocerse, saber cuáles son los propios deseos, los propios indicadores de logro y de satisfacción. Entonces aparece como una búsqueda de poder también aceptar esta capacidad del ser humano para elegir. Te perdimos la voz, Manuelita. A ver. Ahora sí estamos con nosotros. A ver, Manuelita. No, estás. No. Vamos a intentar llamarte por teléfono. Bien, mientras Laura resuelve aquí el inconveniente con el audio, le pregunto a Oleni por el tipo de ansiedad que genera el FOMO. Sí. El FOMO está asociado a la ansiedad que viene de la comparación social. Entonces tiene que ver con que nos evaluamos a nosotros mismos según criterios de lo que vemos afuera que los demás están haciendo. Y según criterios, los criterios típicos de la sociedad de evaluación de nuestro valor como persona tienen que ver con logros, con bienes, con el aspecto físico. Entonces el FOMO está muy relacionado con querer competir en esas variables y vernos a nosotros en esta comparación con los demás como siempre en falta de algo. Ya. Le pregunto, ya tenemos a Manuelita, ¿verdad? ¿Nos escuchas, Manuelita?
A ver, no escucho a Manuelita. A ver, Manuelita. Hola. Ajá, ahí te tenemos. Acá estoy, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Baja el volumen porque hay un eco. Y prende la cámara, Manuelita, para poderte ver. Acá estoy. Muy bien. Manuelita, Ahora sí. ok, la pregunta que tengo es la siguiente. Según lo que nos explicaba Oleni Coronel, uno podría deducir que una persona que está ganada por el FOMO es una persona que siente ansiedad por pertenecer y quizá puede sentirse insegura. La persona ganada por el FOMO no tiene necesidad de pertenecer y podríamos decir es una persona más segura de sí misma. ¿Valen esas categorías en esto o no? No necesariamente, ok, pero sí hay una mayor tendencia a tener claridad en cuáles son las propias necesidades y las elecciones que hagas, ok. La persona puede tener una mayor autoestima, una mayor capacidad para poder tomar decisiones y conocer sus propios deseos, ¿ok? Entonces, Manuelita, en general, disculpa, tienes que bajarle el audio a tu computadora, a la computadora. ¿Ok? Ok, ahora continúa, por favor. Creo que acá tenemos que Sí. justamente. Okay. Muy bien. Nos decías entonces, Manuelita. Sí. Bien, acá estoy. Ajá, por favor. Bien. Entonces, lo que les decía es que la persona puede tener una mayor capacidad para poder conocer sus propias necesidades y deseos, y en ese sentido, tener una autoestima basada más en los propios criterios, ¿ok? Vemos, como lo explicaba la licenciada Oleni, que el FOMO tiende a basar la autoestima en la aprobación externa, ¿ok? Y en criterios externos, es decir, ese locus de control es externo. En cambio, en el HOMO, la valoración es mucho más personal y subjetiva, hay más espacio para permitirse conocer esas propias necesidades. Entonces le pregunto a Oleni, ¿cómo combatimos el FOMO? ¿Apagamos el celular? ¿Lo dejamos lejos por algún rato, Oleni? Una de las técnicas es limitar el uso que hacemos de las redes sociales y de la conexión. Y limitamos ahorita hay una tendencia a estar siempre disponibles, entonces podemos hacer uso de los medios de comunicación y de las redes sociales, un uso consciente e intencional. Y cualquier cosa que ponga un freno a la respuesta automática de ir a ver y a participar y a competir, cualquier cosa que ponga un freno a esa tendencia automática nos ayuda a centrarnos en el presente, las bases con lo que no, en las cosas en las que no estamos participando. Y a poner ese freno me refiero a cualquier actividad como las de mindfulness que nos centran en el aquí y en el ahora. Me llama la atención la palabra disponible, sentirnos disponibles y competir. ¿Con quién estamos compitiendo, Olani? Estamos compitiendo con imágenes que vemos, especialmente en las redes sociales, que no son representativas de la realidad de las personas, pero que nos confundimos y pensamos que la gente está teniendo vidas muy maravillosas y muy emocionantes. Entonces entramos en la sensación de mi vida es promedio, mi vida es normal, aburrida, y yo no estoy haciendo todas estas cosas maravillosas. Y creo que perdemos la noción de que eso que vemos es una pequeña parte seleccionada o hasta producida para mostrarla al mundo, y eso no es la vida real. Es decir, nos estamos, perdonen que lo diga coloquialmente como venezolano, nos estamos cayendo a coba entre todos. ¿Ah? Sí. Yo me muestro en las redes como quien no soy, y entonces la persona que quiere competir conmigo se inventa otra, también su fantasía, y así vamos. Le pregunto a Manuelita, si esto es así, ¿cómo podemos llegar a la realidad? Bueno, excelente pregunta, César Miguel.
justamente esa sobreestimación de la vida del otro nos impide conectar con cuál es la realidad de lo que hacemos, ¿no? Entonces, por eso dosificar el uso de la tecnología y tener un uso más consciente y poder trabajar en conectar con las actividades que nos brinden bienestar, pero principalmente con las creencias distorsionadas que tenemos sobre esa realidad, ¿ok? Nos permite estar mucho más conscientes de cuáles son las cosas que nosotros necesitamos, ¿ok? Poder trabajar en entender y cuidar y cultivar cuál es el alivio que tenemos al aceptar que la realidad es una construcción social también, que nosotros somos parte de esa construcción social como individuos que somos, ¿ok? Pero que también tenemos que aprender a mirar con mucho cuidado y con mucha claridad en qué estamos comparándonos, ¿ok? Constantemente con el otro y cómo también participamos, porque efectivamente, como tú lo decías, muchas veces nos caemos a coba, mostramos partes nuestras de una manera idealizada para también generar en el otro una aprobación. Entonces, también tenemos que ser mucho más conscientes de cómo establecemos esa diferencia de la realidad. Muy bien. Le pregunto entonces, visto todo esto a Oleni Coronel, ¿qué es lo bueno o lo malo en que cuando yo me presento ante los demás le agregue algo de fantasía? Es decir, si yo salgo a la calle trato de acicalarme y de ponerme un poco más elegante, no salgo como soy yo regularmente en mi casa, ¿verdad? La mujer se pone algo de polvo, se maquilla un poquito para verse mejor. ¿Eso no sería equivalente al FOMO? ¿Dónde estaría lo bueno o lo malo de esa fantasía, Oleni? Pues es verdad que es natural en las personas querer de alguna manera mostrar la mejor versión de nosotros mismos. Y yo pienso que eso simplemente es nuestra naturaleza. Pero yo creo que el FOMO va al extremo de primero definir lo positivo según ciertas variables específicas que otra vez tienen que ver con como estas vidas que parecen extraordinarias y además muchas veces en aspectos muy superficiales. Entonces, yo pensaría que lo malo de eso es perdernos de otras cosas que son importantes en la vida, además de ese lucir bien ante los demás, pero poner toda nuestra energía ahí nos deja vacíos del contacto con otras cosas más profundas y más importantes. Y ya para concluir, entonces, Manuelita, entre el FOMO y el HOMO, ¿con qué me quedo? Bueno, con el equilibrio entre ambas, ¿ok? Porque el HOMO, también visto en un nivel extremo, ¿ok? Puede llevar a la persona a aislarse socialmente, a perderse oportunidades de encuentro, porque somos seres sociales, somos seres de conexión. Entonces, quizás a veces más que el disfrute, o para poder llegar al disfrute de perderse cosas, hay que empezar con la aceptación de que nos vamos a perder cosas y que no podemos estar en todo, que no podemos, solamente tenemos 24 horas al día, un cuerpo, un cerebro, entonces tenemos también un uso y un disfrute limitado de esas cosas. Entonces, la aceptación y principalmente el alivio de aceptar y de reconocer que nuestra vida tiene satisfacción, incluso perdiéndonos de esas cosas y con las cosas que sí elegimos tener y hacer. Muchísimas gracias a Manuelita Pérez Méndez desde Buenos Aires y a Oleni Coronel desde Vancouver. Gracias. Gracias. Encantada. A la orden. Encantada. Gracias. El reloj indica 10:22 de la mañana. Una pausa y al regreso, violencia en México. La muerte ocasionada por los cárteles ha llegado al terreno político. De ello nos ocupamos al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxitos 107.1 FM.
Asesinan a 2 candidatos a la alcaldía de la ciudad de Marabatío, en México, en menos de 24 horas. Armando Pérez Luna, precandidato del Partido de Acción Nacional, PAN, y Miguel Ángel Zavala, un médico que aspiraba a obtener la candidatura del partido Morena, fueron asesinados el pasado lunes en Marabatío, estado de Michoacán. Entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero pasado, 33 personas han sido asesinadas en episodios de violencia electoral, 16 de los cuales eran aspirantes a una candidatura. Vamos a México. En Ciudad de México está José Sánchez Macías, Pepe Macías. Pepe, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Querido César, al contrario, gracias a ti y por tu conducta, a tu enorme auditorio de los hermanos latinos que te escuchan todos los días. Gracias por estos minutos que platicamos de este tema importantísimo. ¿Qué ocurrió en Michoacán? ¿Estos asesinatos obedecen a qué? ¿Qué dicen las autoridades? Tienes las cifras correctas. Son 16 ya candidatos, 18 con estos 2 que nos platicas ocurridos en Marabatío el día de ayer. ¿Qué está pasando, César? El próximo 1 de marzo comenzamos oficialmente ya las campañas del proceso electoral más grande que ha tenido nuestro país, México. Más de 20,000 cargos se van a discutir el próximo 2 de junio. Lo que está ocurriendo, César, en estos momentos es el crimen organizado, el narcotráfico ya metido en la política, saliéndose totalmente de sus peligrosas actividades ilícitas y ya interviniendo directamente en la política. A ver, ojo, decías tú muy bien, van 16 aspirantes a una candidatura que han sido asesinados. Pero lo que ocurre ayer en Marabatío, César, es un parteaguas ya en el tema de la violencia política, porque asesinan a los 2 candidatos que iban por competir a esta alcaldía, a este municipio, tanto el del oficialismo como el de la oposición. Eso significa, César, que es el narcotráfico el que está ya eligiendo a los candidatos que pelean por los puestos electorales en nuestro país. No le gustó al crimen organizado, en específico en el estado de Michoacán. Marabatío se encuentra dentro de Michoacán. Ahí opera un cártel que es muy fuerte, sobre todo en esa zona que se llama el cártel de la familia michoacana, que bueno, es un cártel sanguinario, utiliza incluso hasta drones, como si estuvieran en la zona de la Franja de Gaza o en la zona de Rusia, usan drones explosivos. A ese grado y esa magnitud es este cártel. ¿Y qué está haciendo? Bueno, pues ahorita está actuando ya como una especie de seleccionador de candidatos a través de las balas. El presidente López Obrador nos dijo hace un par de semanas que no iba a haber violencia política, que los criminales no iban a intervenir en esto, que la Guardia Nacional iba a ser el protector. Sin embargo, estamos a poco menos de 72 horas, César, de comenzar estas campañas ya, y son ya 18 candidatos. Mucho más de la mitad habíamos tenido en el 2021 un proceso interno, un proceso a mitad de este proceso. Asesinaron a un poco más de 22 candidatos. Ahorita ya estamos, antes de comenzar las campañas, a punto de cumplir con esa cifra. Y lo peligroso, César, es eso, que es el crimen organizado ya operando políticamente. ¿Para qué? Para instaurar narcogobiernos. Sí. No hay... Pepe, el presidente López Obrador dijo, no va a haber violencia política. Es otra bofetada que le ha dado la realidad. Allí está la violencia política. ¿Qué ha dicho ahora luego de estos asesinatos el señor López Obrador? 13 segundos, César, le dedicó el día de ayer. 13 segundos de su conferencia de 3 horas y media a lamentar solamente el asesinato de Miguel y de Armando, los 2 candidatos, y después se fue a pegarle al New York Times otra vez y a pegar a los periodistas del New York Times y a hablar de otras cosas irrelevantes. Pero solamente 13 segundos. Lamentó la muerte, dijo, bueno, pues es lamentable, y no dijo nada más, César. No se refirió nada más a lo preocupante de este tema. Y ya te decía, los otros 16, sí, han asesinado de todos, como decimos acá, de chile, de mole y de pozole. Han asesinado de todos los colores. Lo que pasa en Marabatío es importante porque ya es que no le gusta ninguno al narco, entonces matamos e imponemos a otro. ¿Quién va a ser candidato? Tú dime, César, en Marabatío, luego de que ayer mataron a los 2 candidatos que estaban por contender sobre este municipio. El presidente pues sigue diciendo que, y les voy a compartir con tu producción un par de videos. Hace un par de semanas le preguntan al presidente, y esto es clave, le pregunta un pueblo muy dolido en Sinaloa, le pregunta, ¿y qué el narco no van a hacer nada? Y el presidente dice, no, ellos son seres humanos también, son parte del pueblo, son parte del pueblo. Así lo dice tal cual. Les voy a compartir ese video que es gravísimo. Pero
Por ejemplo, hace un par de días con este tema de New York Times, y con esto cierro, César, les dijo a los periodistas, nos dijo a los periodistas, bájenle 2 rayitas a lo que están haciendo. Es decir, para el narcotráfico sí son seres humanos y sí hay todos los derechos, y para otros sectores que somos críticos, como por ejemplo los periodistas, nos amenaza y les dice, bájenle 2 rayitas. Ese es el discurso que está permeando ya, César, por parte del presidente, y que al fin y al cabo es una manga ancha para que los criminales continúen actuando, y peligrosísimo, porque pues podría dejarnos un dado envenenado, César. Ya narcoestados o narcomunicipios en los que el crimen organizado definió quién es el que gobierna a la gente. Dios mío, lo que acabas de decir es gravísimo, gravísimo. Yo sé. En fin, uno debe pensar lo peor, porque el señor López Obrador no nos deja margen para pensar muy bien de él, ¿no? Y ese es el tema. Justamente eso abunda a todo lo que ha existido. Llevamos 3 semanas con incluso un hashtag que se ha convertido en hashtag a nivel internacional, que es hashtag narcopresidente. Cada vez son más, ya vimos lo que publicó ProPublica hace un par de semanas, lo que publica New York Times, en torno a, aunque no se comprueba ni se corrobora, se utilizan a testigos protegidos para vincular de alguna u otra manera algunas campañas de López Obrador. No hay pruebas fehacientes, pero sí ya hay testimonios. Y eso, César, bueno, pues por aquí tenemos otro dicho que decimos, cuando el río suena, es que agua lleva. Y entonces, conforme a sus discursos, conforme a lo que dice y lo que se ha expresado de parte del crimen organizado, y conforme actúa, pues todo apunta a que huele a pato, hace como pato, camina como pato, pues es un pato, querido César. Cuac, cuac. Cuac, cuac, dirían. Sí, señor. Dios, qué grave esto. Es gravísimo, pero sobre todo es gravísimo porque comenzamos este proceso electoral, te digo, César, el próximo 1 de marzo, y entonces estaríamos hablando por primera vez que el crimen organizado abiertamente está quitando y poniendo candidatos a base de balas y violencia. Eso es peligrosísimo, porque quiere decir que el 3 de junio, después de la elección, vamos a tener un alcalde que se junta con el cártel tal, o vamos a tener un gobernador que es amigo del cártel tal. Y bueno, pues obviamente eso va a ir escalando, y toco madera, pero pues un día tenemos un presidente elegido por un cártel. Eso ya es muy exagerado, pero al final es una bola de nieve que si no detenemos, en esto puede parar. Pepe, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Como siempre, querido César, saludos a ti. Síganme, @soy Pepe Macías, y a todo tu gran público, hermanos latinos, gracias por estos minutos. José Sánchez Macías, desde Ciudad de México. Pepe Macías. 10:32. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, los activistas climáticos pasaron de las obras de arte a las personas. Un activista climático lanzó este miércoles pintura verde sobre el candidato de la derecha a primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, que aseguró después que tiene respeto por las personas que se manifiestan, pero que era más fácil dialogar. Dijo, estoy preparado para todo, y agregó que no habían tenido suficiente tino en el disparo de pintura verde, que le habían mandado. Hubiese sido mucho más fácil haber hablado con él. El líder de la coalición conservadora Alianza Democrática para las elecciones del 10 de marzo, pues bromeó que al joven le faltó algo de puntería, y el joven fue inmediatamente detenido por los agentes de policía presentes en la feria en Portugal. Dios. En fin, gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a Barcelona, la Barcelona mediterránea. Allí se está llevando a cabo el Mobile World Congress 2024. ¿Qué novedades se están presentando en este Congreso Mundial del Móvil, a donde acuden Google, Samsung, Oppo, Nokia, Motorola, Xiaomi, Huawei, Microsoft, en fin? Vamos a conversar con Mabel Di Martino. Mabel, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ti, encantado de compartir contigo y con tu audiencia. Buenas tardes para mí, por acá ya, sí, señor. Ya es de tarde. ¿Y qué novedades has visto, Mabel, así de destacar, Mira,
en esta reunión? Fíjate, te puedo comentar, César Miguel, entre las cosas que he visto que digamos que han llamado muchísimo la atención y de lo que más se está hablando, además de obviamente los grandes lanzamientos de las marcas más reconocidas. Por ejemplo, Lenovo acaba de presentar durante esta edición del Mobile una computadora, una laptop, pero con la pantalla transparente. Este prototipo fue presentado acá en esta feria y todo el mundo tiene que ver pues con este lanzamiento. ¿Cómo una Es pantalla transparente? ¿Cómo es eso, una pantalla transparente? Es como si vieras las imágenes sobrepuestas en un vidrio. Es decir, tú pones la mano en la parte de atrás de tu pantalla, ves tu mano, pero no dejan de proyectarse las imágenes. Es translúcida totalmente. Puedes ver hacia el otro lado y usando tu computador ves las imágenes de lo que estás haciendo, pero al fondo vas a ver el espacio físico. Es alucinante. Wow. ¿Qué otra novedad te ha impactado, Mabel? Sobre las cosas que he visto acá, también hay una empresa china que está trabajando en función de cambiar la forma en la que nos estamos moviendo. Eso también se presentó un poco en el CES de Las Vegas, que fue otra de las ferias importantes que se llevó a cabo en Estados Unidos recientemente. Y estas empresas desarrolladoras de movilidad están trabajando ya en función de los drones tripulados, de que podamos movernos en nuestras ciudades. Bueno, tú debes saber, como lo hacen los supersónicos en esta comiquita que fue muy famosa en su tiempo, vamos a poder movernos de manera mucho más rápida a través de estos drones que van a transportar personas. Por ejemplo, este prototipo que presentaron acá, que fue una empresa coreana, estará disponible para la venta incluso para el año 2025. Ellos hablan de finales de 2025, aparentemente están comenzando obviamente a introducir este tipo de productos al mercado y hay que hacer una adopción importante, sobre todo porque cambia no solamente la forma en la que nos movilizamos, sino la concepción que tenemos de la movilidad. Imagínate que incluso ellos ya están incorporando inteligencia artificial en estos drones tripulados para evitar colisiones en el aire. Ya están trabajando en función de eso y que, por ejemplo, cuando haya tráfico en el aire, cuando haya cola, pues la inteligencia artificial evite que te vayas por rutas donde hay mucho tráfico. Es decir, nos están mostrando el futuro como si ya fuera el presente y eso me parece además increíble, ¿no? ¿Llegaste a ver el anillo Samsung Galaxy? Sí, de hecho, esta mañana estuve en el área de presentación de Samsung y es otra de las grandes presentaciones o de los grandes avances porque desde mi punto de vista, y de hecho lo conversaba con representantes de la marca, yo siento que el anillo de Samsung, que se llama Ring, por cierto, va a hacer que de alguna manera quede obsoleto o en desuso el smartwatch, ¿sabes? Es decir, el reloj volvería a ser un reloj para ver la hora y ya. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas de las cosas que hacemos con los smartwatch lo vamos a poder hacer con el anillo. Medir que si la presión arterial, el oxígeno en la sangre, la cantidad de pasos que das al día, aunque no están definidas todavía las funciones del anillo porque pues no han dado fecha real de lanzamiento, aunque aseguran que va a ser este año, y tampoco saben todavía cuáles van a ser las funciones completas. Ellos de hecho te lo hacen saber, ¿ok? Ellos te dicen, mira, esto es lo que está estimado que haga, puede que hagas más cosas o puede que haga menos, pero todo lo que dicen es básicamente lo que hace un smartwatch o para lo que usamos el smartwatch, además obviamente de hacer las llamadas y todo el tema. Sí. Pero y eso lo hará también el anillo. Como, con el anillo. Eso lo hace. Eso lo hace también el anillo. Y te iba a preguntar por el pin ese, la chapa de inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Sí, eso se había presentado ya hace algunos meses, lo trajeron acá al Mobile, de hecho no lo vi en el CES de Las Vegas, pero está presente acá también la empresa desarrolladora y eso es un dispositivo que también viene o lo están vendiendo como una especie de evolución del teléfono celular. Es un pin que, por cierto, es como más o menos de este tamaño, si lo pueden ver, y te lo colocas literalmente como un prendedor, se me va a caer la cédula aquí, y se lo ponen como un prendedor. Entonces, ¿qué hace? Tiene inteligencia artificial incorporada y tiene un proyector, tiene una cámara, ¿ok? Y tiene además un proyector. Entonces, tú, con tu mano, le puedes hacer comandos para desarrollar las tareas. Por ejemplo, haces esto y él te permite cambiar, te permite atender llamadas y no necesitas otro dispositivo físico. Es una proyección que vas a ver en tu mano, en la palma de tu mano, y con comandos, moviendo los dedos, es que él reacciona a lo que estás haciendo.
puedes moverlo, puedes ver, de pronto leer mensajes de texto y, como te digo, lo están un poco tratando de comunicar o tratando de vender como una evolución del teléfono celular porque no necesitarías el teléfono. Ahora, hay como varios aspectos importantes con el tema de la seguridad. Por ejemplo, no sabes cuándo te están grabando y tú tienes un dispositivo acá que, según dicen, pues ilumina una pequeña lucecita que te indica que te están grabando para seguridad de todos, porque obviamente hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pero este dispositivo realmente tuvo ya su lanzamiento formal hace algunos meses y hoy por hoy lo están buscando como introducir en diversos mercados. Muy bien. Bueno, Mabel, muchísimas gracias por esta conversación tan grata con tantas novedades. Mabel Di Martino, desde Barcelona. Ajá. No, que gracias a ti por la oportunidad y bueno, desde acá un saludo para todos. Esta feria termina el día de mañana jueves, así que hay todavía muchísimo por ver, es sumamente grande y no solamente le da cabida a las grandes empresas de tecnología, sino también hay mucho emprendedor con innovaciones que vale la pena también resaltar. Muy bien, estaremos muy pendientes. 10:40 de la mañana, una pausa al regreso. ¿Qué es lo que tanto hacen en las autopistas de Miami? Ya vamos a saber. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Usted, por supuesto, tiene que pasar por varias autopistas si vive aquí en Miami. La 395, la 836, la I-95, y usted de repente ve que trabajan aquí, trabajan más allá, mueven los Bob Barricades de un lado para el otro, y usted no termina de entender qué es lo que va a ocurrir. Pues es un proyecto macro, es un proyecto inmenso, magnífico. El portavoz del proyecto, el señor Oscar González, va a respondernos algunas de nuestras inquietudes como conductores en medio de estas autopistas. Oscar, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola, César Miguel, y muchas gracias por la invitación para hablar sobre este proyecto que es sumamente importante para nuestra comunidad. Pero antes de empezar, le quería dar un comentario que me encanta la música que usted está poniendo al aire. Ay, bueno, muy amable, Oscar. ¿En qué consiste el proyecto que tiene, casi parece, uno dice I395SR83611I95? Parece un código intergaláctico, algo así. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto consiste de trabajo en tres, como usted mencionó, tres de las autopistas más importantes para nuestra comunidad en la ciudad de Miami, en Miami-Dade County. La carretera 836, la I-95 y la I-395. Todas que se enlacen en un intercambio que ven 450,000 vehículos todos los días transitar por esa área. Y el propuesto del proyecto es para mejorar la movilidad para todos esos choferes, el acceso y la seguridad. A ver, ¿qué manera representa esto una mejora en la interconexión y el tránsito del condado? Porque uno ve que, claro, a uno le cuesta entender, uno no conoce el proyecto, uno sencillamente pasa con el automóvil por allí y lo que hace es preguntarse, ¿qué será lo que están haciendo? ¿No? ¿En qué consiste? Bueno, vamos a empezar en la 836. Sí. En la 836 ahora hay una autopista. Nosotros estamos añadiendo otra planta sobre esa autopista. Y entonces eso va a separar el tráfico que va a ir, vamos a decir que alguien viene del aeropuerto y quiere ir directamente a Miami Beach o al puerto por el tunnel. Ellos pueden ir en la planta, el double deck, la parte de arriba, y conectarse directamente
con el MacArthur Causeway. Ahora, las personas que quieren conectarse con las carreteras arteriales o la I-95 se quedan en la planta de abajo, la autopista que existe hoy, y ellos pueden hacer todas esas conexiones para ir al downtown, a la I-95 hacia el norte, a la área de los hospitales, el medical center, y entonces eso lo que hace es separar el tráfico que está entrando y saliendo con el tráfico que quiere seguir directo. Muy bien. Y estamos añadiendo capacidad también para mejorar el flujo de tráfico. Y una parte que acabamos de abrir el año pasado fue que le añadimos una vía a la rampa que va este 836 hacia el norte y 95, que eso siempre era una área de congestión y esto ha ayudado mucho con el flujo de tráfico. Y entonces en la I-395 es una reconstrucción completa de esa autopista, desde la I-95 hasta el MacArthur Causeway, y estamos construyendo un puente icónico con 6 arcos. Le iba a preguntar, porque en las maquetas que se pueden ver en video, luce algo fantástico. Ahora, estos son puentes ornamentales, no son puentes realmente, ¿o sí? No. Esto es un puente no es ornamental, es structural. Estructural. Y está con los arcos, van a tener los cables que van a sujetar la autopista. Uy, excelente. ¿Quién diseñó esos puentes? Eso es un joint venture de Archer Western y de Moya Group, y ellos fueron el team que ganó esta propuesta y diseñó este puente y lo de la autopista de la 836. Y entonces la I-95 también estamos haciendo trabajo ahí que consiste mayormente de reemplazo del pavimento de concreto. Y entonces, además de todas esas mejoras que estamos haciendo, vamos a abrir más de 30 acres de espacios comunitarios abajo de los puentes en la I-395. Estamos construyendo los puentes más altos, con más espacio entre las autopistas y con menos columnas para poder abrir 30 acres de espacios comunitarios que va a tener features de agua, un waterfall, parque para los perros, matas, un pedestrian pathway. Así que eso no es nada, eso no es que es algo que se ve todo el tiempo con estos tipos de proyectos. Es que por lo que pudimos ver en las maquetas, luce bellísimo. La ciudad tendrá en su centro un cambio estético importante. A ver, ¿esto cuánto está costando, este megaproyecto? Como 840 o 50 millones de dólares. ¡Wow! 850 millones. ¿Y cuándo terminan? Se lo pregunto ya como conductor, como chofer. Bueno, a fines, estamos programados, pero esto puede cambiar, Claro. Pero a fines de 2027. Bueno, ya estamos cerca entonces, o más cerca, ¿no? Esas columnas, cuando uno sale de la I-35, entra en el Dolphin, yendo hacia el oeste, esas columnas que se ven tan altas, ¿qué altura tienen? Bueno, las de que están sobre el río o adentro del río, sí. más de 100 pies. Sí, es que son altísimas, son muy altas. Bueno, vamos a esperar y usted nos irá diciendo a medida que vaya avanzando esto como las nuevas agregados e iniciativas. Señor González, le agradezco mucho pues que nos haya atendido en el programa de hoy. Ha sido muy interesante esto. Claro, para los que vivimos y manejamos automóviles en Miami, ¿no? Muchas gracias. Y para esas personas que están interesadas, pueden ir al sitio de web, es i-395miami.com. Y ahí hay un video muy bueno de 5 minutos que enseña cómo va a lucir todo cuando terminemos. Muy bien, ya lo saben. Señor González, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Cuídese.
Oscar González es el portavoz de este magnífico proyecto. Son las 10:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Floralicia? Una muy buena, César, o podría ser buena. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, expresó hoy en principio su apoyo al plan de paz de 10 puntos presentado en el año 2022 por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y que prevé una retirada incondicional de Rusia, aunque pidió más diplomacia. Dijo: creo que se debería iniciar al menos un esfuerzo conjunto para determinar los parámetros generales de la paz. En este aspecto, dijo, apoyamos en principio el plan de paz de 10 puntos propuesto por el presidente ucraniano. El mencionado plan prevé la retirada de las tropas rusas de territorio ucraniano, la reestructuración de las fronteras internacionalmente reconocidas y el establecimiento de un tribunal para juzgar crímenes de guerra rusos. Interesante realmente. Ciertamente. Gracias, Floralicia. Esta noche a las 9 en TVV Network estaré en Análisis Semanal en un foro muy interesante con los especialistas María Teresa Romero y Eduardo Gamarra. El tema a discutir: ¿fracasó la política de Joe Biden hacia Venezuela? Y si fracasó, ¿qué viene ahora? Eso será esta noche a las 9 por TVV Network en Análisis Semanal. Y mañana, bien temprano en la mañana, el programa aniversario de Por la Mañana en América, en vivo, en Exteriores, con Carlos Acosta y su equipo y muchas, muchas gratas sorpresas. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.